Gran día para Vox, para los españoles en general y para los castellanos y los leoneses en particular, que pueden comenzar a descorchar el champán ante el principio del fin para los sindicatos comegambas, que gracias al recorte a la mitad de las subvenciones por parte del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, se ven obligados ahora a recortar su plantilla de apesebrados, como hace Comisiones Obreras presentando un ERTE para 54 trabajadores, por llamarlos de alguna manera. Todo ello a pesar de que su líder, Unai Sordo, asegurara muy campanudo que no vivían de las subvenciones unos años atrás. Y es que la realidad es tozuda, tanto que este mismo recorte se podría llevar a cabo en toda España siempre que Vox no se tope con la oposición del Partido Popular, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, donde su presidente Isabel Díaz Ayuso se negó a recortar estas paguitas. Y es que el miedo a la mafia sindical ha sido una constante durante los últimos años hasta la llegada de Vox a la primera línea política, de la que quieren borrar al Partido Verde a toda costa, con una nueva cacicada dedicándole solo 15 minutos de spots electorales gratuitos en televisión espantosa, por los 45 minutos que destinarán a PP y PSOE y los 30 al prácticamente extinto Ciudadanos. Algo que no desanima ni mucho menos a Santiago Abascal ni a Ortega Smith, al que hoy en el panfleto El Español califican como el sheriff, y que en el día de ayer daba una charla en la Universidad Carlos III mandando este mensaje claro a los odiadores profesionales. Aquellos que nos quieren acallar desde que nació este partido político son precisamente los que quieren que triunfe la mentira, el comunismo y la destrucción de la nación. Tal cual, y es que el resto de políticos y los medios convencionales han pasado de mentir sobre Vox a directamente ocultar todo lo que hace el Partido Verde, o a no invitarles a los debates siquiera como hacían con su candidato a presidir la Comunidad Valenciana, Carlos Flores. Aunque bien es verdad que muchas veces estos tipejos no se pueden resistir, y terminan metiendo la pata como hacía la jefa de prensa socialista en las Cortes Valencianas, Rosa Domínguez Gómez, que aseguraba que el candidato de Vox aparecía junto a simbología fascista por la bandera que se podía ver en esta foto. Algo curioso cuanto menos, ya que la bandera a la que hacía mención data de 4 siglos antes del surgimiento del fascismo, concretamente es la bandera de los Austrias. Lo de los socialistas es un no parar de catetismo, pero ojo, porque en cuanto a catetismo y a indignidad se refiere tampoco le va la zaga al Partido Popular, cuyos dirigentes en el día de ayer se quedaban aplaudiendo de pie en el Congreso, Feijóo incluido, al presidente de Colombia y narcoterrorista Gustavo Petro, mientras una vez más Vox hacía lo correcto abandonando el Congreso de los Diputados para manifestarse junto a los que protestaban ante la visita de este sinvergüenza, al que el propio Abascal calificaba de esta manera. Los colombianos que viven en España saben perfectamente quién es Petro. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Y es que para que nos hagamos una idea de quién estamos hablando, solo hay que ver cómo le recibieron la bildutarra Merche Izpurúa y la podemita Irene Montero, y escuchar al propio protagonista. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, sí, pues se acabó la humanidad. Entonces, ¿qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Nuevo bochorno del Partido Popular aplaudiendo a este criminal que iba a tener su culmen con la entrega por parte del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de la llave de oro de la ciudad ante el abandono de la sala de Ortega Smith. Un espectáculo dantesco del Partido Popular que además ahora rematan asegurando que Rajoy y Aznar se multiplicarán en campaña electoral. Algo que a decir verdad no parece que vaya a convencer demasiado al amante de los animales Fran Cuesta, que contaba su experiencia con el Partido Azul cuando detuvieron a su mujer de manera injusta en Tailandia. El PP no quiso que el rey hiciera la llamada. ¿Por? ¿Qué Porque yo era de izquierdas. ¿Y de verdad intervinieron ahí? A mí me amenazaron. A mí desde el PP me amenazaron y lo dije en el hormiguero. Que me habían amenazado justo antes del hormiguero. Que si tiraba demasiado de la goma, a lo mejor se rompía. ¿Qué significaba eso? Que las relaciones de la embajada con la cárcel se podían romper. Que era mi única unión para poder ayudar a Yuyi. Yo jamás votaría al PP nunca más. Hasta que se fuera hasta el último que estaba en esa época. Es una mafia. Por eso he dicho, yo votaría a Vox, por ejemplo. O a ninguno. Y es que el bipartidismo es la mafia política más infecta que uno se pueda imaginar. Por más que monten teatrillos como el de Ayuso con Bolaños para despistar al personal. Bolaños, cuyo ridículo en los actos del 2 de mayo sigue dejándonos, eso sí, memes extraordinarios, que no parecen ser del agrado del macho alfa por excelencia y líder en la sombra de Podemos, Pablo Iglesias, que vuelve a saltar a la palestra con declaraciones tan feministas como estas. Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado. Y si la Comunidad de Madrid entiende que asume el bochorno de que esta señora detenga a un ministro del Gobierno, a mi entender, el ministro del Gobierno tendría que haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas: me apartan ustedes, por favor, a esta señora. A ver, Pablito, menos lobos, que todavía recordamos cómo la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, te sacó de la cadena SER, mandándote al rincón de pensar mientras lloriqueabas y Ángeles Barceló te cogía el bracito.
Y es que Pablení es muy valiente para decir estas cosas, especialmente cuando no tiene a alguien enfrente como el líder de Vox, Santiago Abascal, que le respondía así. Este personaje siniestro ha sido vicepresidente del gobierno con el voto del PSOE, un tipo que cree que las pistolas de los escoltas están para imponer la voluntad caprichosa de los políticos. El presidente Sánchez también lo cree, pero es más listo y se lo calla. Palabras que nunca jamás sería capaz de decir ningún político del Partido Popular, donde ya no son capaces ni de decir que Marruecos es una dictadura, como demostraba ayer mismo su diputada Bea Fanjul. Como persona, como ciudadana, que considera que Marruecos es una dictadura. Es que para pronunciarme sobre estos temas debería estar... Pero no entiendo por qué cuesta tanto decirlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Marruecos es una dictadura? Sinceramente, no se puede ser más cobarde que los dirigentes del PP, a los que va a haber que comenzar a preguntarles seriamente qué le deben a Marruecos. De los cobardeos en tablas habituales del Partido Azul pasamos a las gansadas también habituales de los representantes de Más Madrid, como la última de su candidata a la alcaldía de Madrid, Rita Maestre, que ahora descubre los carriles bus. Mientras su lideresa, Mónica García, se saca de la chistera un plan piloto para dar, imagino que de su propio bolsillo, 800 euros al mes a familias de forma aleatoria, así como al que le toca la lotería. Lotería que sí les ha tocado a los violadores beneficiados por la ley del gobierno socialcomunista solo si es sí, cuyo número asciende ya a 1025, provocando estas risitas de Ángela Rodríguez Pam, y la creación por parte de la ministra de Desigualdad, Irene Montero, de un sello de igualdad para las empresas, cuya única función a buen seguro será enchufar a más gente todavía. Todo esto mientras hoy mismo conocemos que mientras desde Podemos se vuelve a llamar usurero y antipatriota al dueño de Inditex, Amancio Ortega, la formación morada se habría beneficiado de al menos 425.000 euros que habría pagado el dictador venezolano Maduro para financiar la tuerca de Pablení, desde donde contagiaron al resto de medios que se convirtieron en la basura que hoy en día son, y el mejor ejemplo es este titular de Antena 3. Muere un hombre durante el asalto en su casa. Sin duda alguna estamos ante un nuevo fenómeno, morir justo en el instante en el que asaltan tu casa. Eso sí, que nadie se preocupe porque estos mismos medios no hablarán demasiado del hombre fallecido montando una caseta del PSOE para las fiestas de San Isidro en Madrid, que casualmente, nótese la ironía, estaba sin contrato. El PSOE en su máxima expresión, haz lo que digo y no lo que hago. Un partido socialista que ha hipnotizado a muchos españoles con la ayuda de los separatistas catalanes que espían a los pasajeros hasta en los trenes de tal manera que ya no se escandalizan ni por los 2 muertos tras disparos en Salou. Caminamos hacia la normalización de la criminalidad de un país tercermundista, con la única oposición de Vox, y hacia la normalización también de falleras trans o de hombres biológicos utilizando tampones como este personaje. La locura es total, todo de la mano de un progresista y muy cariñoso PSOE, cuyo presidente de Castilla-La Mancha, García Page, líder de la facción socialista buena para muchos inocentes, agasajaba de manera muy feminista a la alcaldesa de Talavera de la Reina, provocando que esta mujer no supiera ni dónde meterse.